¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su escuela sabática Alfa. Ya nos encontramos en la lección número 8, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. David, bienvenido. Nos hemos saltado una lección, pero por cuestiones ya involuntarias, ¿no? Sí, bueno, saludamos a toda la gente que nos ve, toda la gente que en sus hogares se toma el tiempo de poder escuchar lo que nosotros tenemos que hablar acerca de la Biblia, lo que más nos gusta. Así que gracias a todos por sus comentarios, por lo que nos hacen saber. Sí pedimos mil disculpas porque esta semana por improviso, ¿no? Todas las familias suceden estas cosas, están en los mejores lugares. Tuvimos un problema con la grabación, pero esta semana estamos... De hecho, sí grabamos. No fue nuestra culpa. Está bien. El título es hermoso, pero antes de eso vamos a orar para que poder tener el apoyo del Espíritu Santo. Padre Celestial, Señor, gracias. Una vez más te damos por este privilegio inmerecido que nos das de poder llevar tu palabra a través de estos medios digitales. Señor, acompáñanos y que nuestros amigos que nos acompañan, Señor, en sus hogares, en los dispositivos en los cuales se conectan para vernos, puedan también tener la unción del Espíritu Santo y puedan comprender, Señor, todo lo que tratamos aquí en la lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, David, yo había dejado unos saludos la vez pasada, así que una vez más quiero reiterar mis saludos a mis compañeros, a Jefferson Zamora, a Ángel Ora, a Luis Ceballos, a Andrés Varela. Ahí están siempre pendientes, preguntando en qué momento subimos las lecciones, así que bendiciones para ustedes, chicos. Un saludo acá de quienes conformamos este equipo de Escuela Sabática Alfas. Muy bien, el título, bueno, nos dice mucho ya de qué vamos a hablar. El versículo de memoria está en Efesios 4, 22 al 24. A ver, Leo. Muy bien, texto clave, dice acerca de la pasada manera de vivir: despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia, en santidad de la verdad. Efesios 4, 22. ¿Qué te parece, Leonel? ¿Cómo impresiona tu mente este versículo? ¿Cómo estaba el pueblo de los Efesios, el movimiento cristiano de los Efesios, los gentiles que vivían en Efesios y cómo Pablo habla que deben vivir? Mira, me llama la atención cómo se ha venido dando las lecciones, todo en la escala de las lecciones en estas ocasiones, ¿no? Hemos estado hablando, bueno, la vez pasada la lección que no salió, grabamos pero no salió, hablaba mucho de la unidad, ¿no? La lección anterior a esa, nosotros estuvimos hablando de lo importante que era que los judíos puedan aceptar a los gentiles y que el evangelio era para todos. Y bueno, ahora en este caso, una vez que ya Pablo logra todos estos temas y convencerlos de que deben estar unidos y todo lo demás, los lleva a un punto adicional. ¿Cuál es? El que puedan cambiar su antigua manera de vivir, de que puedan despojarse de su viejo hombre, de las viejas costumbres o malas costumbres que tenían, que no iban acorde a lo que Dios quería plantear en la vida de cada uno de ellos. Claro, de hecho, la primera pregunta dice, ¿cuál era la descripción de los gentiles que estaban lejos de Dios? Efesios 4, 17 al 19 nos da una idea, una descripción especial de la gente que no estaba cerca de Jesús. Y me permito leer, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron toda sensibilidad, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, ¿cómo eran, Leonel, aquellos gentiles, aquellos otros gentiles que no estaban conectados con Cristo? Recordemos que si hacemos un poquito de remember con respecto a la historia de los gentiles, recordemos que ellos tenían su cultura, tenían costumbres, eran idólatras, practicaban brujerías y todo lo demás, ¿no? Recordemos todo eso. Entonces, muchas de estas personas todavía llevaban esa cultura, entre comillas, dentro de sí. Y Pablo, en estos textos, los está invitando, dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Habían otras personas que seguían teniendo esas costumbres, como los dije hace un momento, que no iban acorde a lo que Dios quería que el pueblo, su pueblo en ese entonces viviera, ¿no? Basado en su voluntad y en las cosas buenas. Pues, ¿no? Ahí me llama la atención porque parece que
Pablo le está hablando a un grupo que decidió por Cristo, pero que todavía tiene la costumbre antigua. Que todavía es como que se le ha quedado y le dice, miren chicos, no vivan como los otros gentiles. Ahora ya hay otra manera de vivir, hay otras situaciones, son otras condiciones, es otra tipología que impera, ¿no? Entonces, aquí como tú nos leíste, hay características que me llaman la atención, dice, por ejemplo, teniendo entenebrecido el entendimiento, o sea, estaba obnubilado el entendimiento por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esas son características importantes y de hecho, la gente que está lejos de Dios, la gente que está lejos de Dios puede estar fuera de la iglesia, pero también puede estar dentro de la iglesia y estar lejos de Dios. Ir a la iglesia todos los días sábados, todos los días domingos o los días que nos reunamos, no siempre quiere decir que esté cerca de Dios. No quiere decir que siempre esté cerca de Jesús. Podemos vivir en la iglesia, podemos ir a todos los cultos, pero nuestro corazón puede estar lejos de Cristo, nuestro entendimiento puede estar oscurecido. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Creo que de estos versículos lo que a mí me llama la atención y me impresiona es que hay muchas personas que aún podemos tener duro el corazón. Así es. Bueno, yo creo que esta parte está clara. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Dice, ¿cuál es la recomendación de Pablo? ¿Qué significa vestirse del nuevo hombre? Efesios 4, 22 al 24 dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto, David? ¿Cuál es la connotación con respecto a la vestimenta que Pablo está dando aquí? Tiene una connotación histórica. Primero que esto es simbólico. Correcto. De ahí algunas personas que son muy literalistas pueden apegarse que tiene que ver con el vestido literal, pero no es así, ¿no? Sin embargo, sí tiene un contexto histórico que es importante. En la época de Pablo ellos vestían con túnicas y la túnica que ellos tenían era como la ropa interior, una sola túnica larga, que era como la ropa interior y después tenían un manto encima, tanto hombres como mujeres, era como una sola vestimenta. No sé si a las personas, a los amigos que nos ven y ven, hay periodistas, me gusta ver mucho, me gustan los comentarios de fútbol y ahí el abogado Roberto Bonafont, por ejemplo, que ustedes lo conocen, ustedes los van a ver solo vestido de negro. Siempre tiene el traje negro y su corbata negra. Él tiene una forma de vida austera y así es. Entonces, en el tiempo de Pablo y de Jesús mismo, tenían una sola túnica y un manto. Dice la historia bíblica que esta ropa era cara, o sea, era importante, no tenían mucho vestimento. Ahora en lo occidental es que nosotros tenemos chompas, camisetas, camisas, una gran variedad de vestimentos. Y nos podemos cambiar. Nos podemos cambiar. Cada rato. Entonces, en ese contexto hay tres palabras importantes que dice Pablo. La primera es despojarse. ¿Qué significa despojarse para ti? Despojarse, o sea, liberarse, sacarse algo de encima, bueno, en fin. Claro, teniendo en cuenta que los gentiles vivían de una forma, le dicen despójense, aléjense de esa forma antigua de vida. La segunda es experimentar una renovación interior. Y renovarse, cuando tú piensas en renovar, ¿qué tiene que ver, Leo? Cambiar absolutamente todo, o sea, crear algo nuevo, pues renovar, o sea, crear algo nuevo. Bueno, cualquier cosa que esta sea. Muy bien, exactamente. Entonces, la renovación interior, en otra parte dice, la renovación de la mente, tiene que ver con una forma diferente de pensar, diferente de vivir, que yo lo integre a mi cosmovisión. Por ejemplo, si antes yo creía que no pasaba nada si yo insultaba a mi amigo o a mi hermano y era normal, ahora que conozco a Cristo y Jesucristo me dice que aquel que insulta o dice improperios a su prójimo es como si lo hubiese matado, entonces mi mente cambia, se renueva. Y por último, vestirse. Vestirse significa que me pongo un modelo divino nuevo, algo que solo me da Cristo a través de su Santo Espíritu. Así es. La invitación clara aquí en esta parte es que podamos cambiar. Si en un momento nosotros ya comenzamos a entrar en una nueva vida junto a Cristo, a una nueva vida con Cristo Jesús, obviamente pues las cosas no ocurren de la noche a la mañana, David. El cambio de pronto que muchas veces muchas personas
creen que un cristiano debe ser de la noche a la mañana. Y en realidad no es así. Eso es algo, yo creo que, por lo menos lo pienso así, yo creo que es algo paulatino. Ese viejo hombre que aún vive, que aún mora en nosotros, va a ir desapareciendo poco a poco y obviamente eso solamente, esa posibilidad te la puede dar Cristo Jesús. Cuando permites que Cristo entre en tu vida, pues ese viejo hombre va desapareciendo y va renovándose en ti el hombre que realmente Dios quiere que seas, pues, ¿no? Perfecto. La tercera parte dice qué cambios experimenta el ser humano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Efesios 4, 25 al 28. A ver, Leo. Muy bien, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. Pablo habla unas cosas extraordinarias. Me gusta muchísimo, realmente. Primero da la connotación negativa y dice, desechando la mentira, hablando verdad con su prójimo. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? El tema nos decía que muchas personas tomamos este texto y decimos que hay que despotricar, que lapidar al prójimo, al amigo, diciéndole sus verdades en su cara, y de eso no está hablando Pablo. Pablo está diciendo de mantener la paz, de mantener la tranquilidad y de hablar siempre con la verdad. O sea que nosotros no tenemos por qué utilizar mentiras para alcanzar algún objetivo, ¿no? Después habla sobre la ira, ¿no? Y dice, airaos pero no pequéis. Y este es un versículo que yo todavía no lo entiendo claramente, tal vez tú me ayudes. ¿Cómo puedo estar airado y no pecar? Bueno, yo creo que uno de los puntos de la naturaleza humana, en este caso, hablando netamente de la ira, es airarse. O sea, te vas a enojar por cualquier situación con tus hijos que se portan mal. ¿Cuándo peco? ¿Perdón? ¿Cuándo peco? Pecas, obviamente, cuando esa ira tú la transformas de pronto en una mala acción o cuando de la pronto materializas. Claro, o de pronto cuando también la transformas en malas expresiones, hablando mal también, pues no. Entonces de pronto ahí en ese momento esa ira se transforma en pecado. Recordemos, David, lo que sucedió con Jesús en el templo. Claro. Cuando entró, bueno, vio lo que estaba pasando, que habían hecho de guarida de ladrones el templo en la casa de su padre, y cogió y volteó las mesas. Entonces hay ciertos temas con respecto a esto, de que dice, bueno, y entonces Jesús se enojó, y bueno, ¿y qué pasó? Entonces, vemos el hecho de que de pronto tenía justificación en lo que él estaba haciendo, pero creo yo que con respecto a lo que estabas preguntando, cuando se transforma en pecado, de pronto es cuando esa ira lo materializa, como tú lo decías hace un momento, en algo malo, en palabras tal vez, de pronto. En palabras, en actos, en insultos, en golpes. Correcto. Cuando, o sea, esto experimentamos mucho los casados, ¿no? Los casados, no hay casado que no haya peleado con su pareja, ¿no? Obviamente, te vas a enojar. Sí. Si no, no estás casado. Si no, no estás casado. Mantener una relación es difícil y dentro de la pareja, muchas veces el esposo o la esposa puede airarse, puede sentir algo, pero si eso no se materializa, yo creo que ahí está la diferencia. O sea, si tú no dejas que tu viejo hombre aflore las malas palabras, los insultos, las agresiones físicas, verbales. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Sí. A eso creo que se refiere este versículo. Y me encanta porque la última parte dice el que hurtaba, no hurte más. O sea que Pablo, en su sabiduría, en su inteligencia, puede visualizar al ladrón recuperado, y no solamente que recuperado, sino rehabilitado, y no solamente que rehabilitado, sino que ayuda. Siendo bendición para su prójimo. Es solidario en ese caso, sí. Increíble, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con lo que decía la pregunta, ¿no? La gracia de Dios. Y eso solamente lo puede hacer la gracia del Señor en tu vida. El cambio, lo que te puede transformar simplemente es Dios en tu vida. Entonces, si la gracia puede hacer eso, ¿por qué tenemos la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para un espejo, un reflejo de poder visualizar en qué momento estamos mal, porque de una otra forma en algún momento vamos a actuar mal. Entonces la ley me va a decir, bueno, no, esto es lo que estoy haciendo mal. Entonces en ese espejo estoy viendo qué parte de mi cara está sucia y obviamente tengo que limpiarla, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Leo. De hecho, yo lo hago una metáfora, digo que la ley de Dios es como la tomografía que evidencia cuando yo tengo, por ejemplo, un tumor cerebral. Entonces, si a mí me hacen una tomografía y yo tengo un tumor cerebral, la tomografía lo visualiza, lo encuentra, lo localiza, lo diagnostica, pero no
puede tratarlo, no puede curarlo, no puede sacarlo. Necesita del neurocirujano para que opere, intervenga y solucione En este el caso, problema. la gracia. La gracia, el Estamos perdón hablando. de Dios, el Espíritu Santo, todo ese regalo inmerecido que Él nos quiere regalar. Muy bien. Quería respaldar un poco con respecto a lo que estábamos hablando con 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando entregas tu vida a Cristo Jesús, la gracia del Señor se derrama en tu vida y puedes ser una nueva criatura, y como los ladrones del texto de Pablo, ya no roban más, sino que son bendiciones, trabajan, y pueden ser solidarios y ayudan a los que necesitan. Esa es la nueva vida que Cristo Jesús quiere poner en ti. Un cambio radical y rotundo. Muy bien, vamos a la cuarta parte. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al saber que el Espíritu Santo nos sella desde que decidimos seguir a Cristo hasta el día de la redención? Efesios 4:30. Bueno, a mí como que me sigue este tema, ¿no? Así El es. sello de Dios es súper importante. Aquí en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Si nosotros buscamos en nuestra Biblia, los amigos, los hermanos que tienen la palabra de Dios en sus casas, en el mismo Efesios 1, 13 y 14 nos dirá que es el oír, es el creer, y que luego de eso nos separa el Espíritu Santo con un sello, nos pone algo que dice, esto es mío, nadie me lo toca. Entonces, y tiene un objetivo este sello que habla Efesios 4:30, una connotación para el tiempo del fin. Esa connotación de protección, de cuidado para las personas que deciden seguir a Cristo, y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad nos puede dar esto, ¿no? La garantía, como dice Efesios 1, 13 y 14, la garantía de la salvación. Me parece maravilloso saber que el Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas. Y cuando yo le digo a Dios, Señor, entrego mi vida a ti, te doy todo lo que yo soy, pues el cambio, como tú bien lo dices, es paulatino, es poco a poco, no es de un día por el otro. Quiero decirle a todos nuestros amigos que nos ven, a todos nuestros hermanos de iglesia que nos ven, en la iglesia no hay gente santa, no hay gente perfecta, no hay gente que no se equivoca, no hay gente que no se iría, no hay gente que no falla. Habemos gente rota, habemos gente que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que luchamos con vicios, que luchamos con inconvenientes, que tenemos problemas familiares, que tenemos problemas con la esposa, con el esposo. Somos gente común y corriente, solamente que estamos agarrados de la gracia de Dios y que día a día caminamos para mejorar nuestras vidas. No porque la mejoría de nuestras vidas nos dé salvación, sino porque Cristo ya nos regaló la salvación y Él quiere mejorarnos para que tú y yo estemos bien en esta vida. Amén, amén. Así es, Javi, respaldo mucho tus palabras. Quisiera terminar con esta última parte con respecto al tema del Espíritu Santo, agregando un párrafo que estaba dentro del folleto de la lección. El Espíritu Santo de Dios vive en un contacto tan íntimo con nosotros que se dice que nuestros actos lo afectan. Compartimos la vida con un miembro de la deidad comprometido con nosotros en una relación duradera que nos sella hasta el tiempo del fin. El Espíritu Santo está permanentemente con nosotros, junto a nosotros, y obviamente nuestros actos lo entristecen, ¿no? Como dice aquí, no entristezcáis el Espíritu Santo. Podemos decir que tiene sentimientos, obviamente, es una persona, obviamente, de la deidad, pero a nosotros, el folleto resaltaba algo muy bonito, que a nosotros de pronto tener los malos actos pecaminosos, el Espíritu Santo no se va, sino que se queda junto a nosotros, se queda en nosotros y, como está escrito en el texto, queda junto a nosotros porque nos ha sellado para el día de la redención. Entiéndase el día de la redención, David, como el día de la venida de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está dispuesto a estar junto a nosotros, con nosotros, hasta la venida de Cristo Jesús. Es que por eso a mí me encanta hablar del Espíritu Santo, porque es una persona de la deidad. Es tan importante como Dios Padre, es tan importante como Jesús,
y esa persona vive en tu casa, esa persona vive contigo, esa persona comparte tu desayuno, tu almuerzo, sufre contigo los problemas que tienes en tu hogar, sufre cuando no tienes empleo, cuando no te alcanza el dinero, sufre con todo nuestro país cuando está lleno de dificultades, lleno de problemas. Entonces, esa persona que pertenece a la deidad vive con nosotros. Qué alegría saber que Él nos quiere sellar para darnos protección hasta el día en que Cristo vuelva por segunda vez. Así que los animamos, amigos, a que escojan a Jesucristo como su único Salvador y que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Así es, amén. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes y recordemos pues que este viejo hombre que mora en nosotros, permitamos que sea moldeado, que sea cambiado, obviamente, solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede hacer un cambio radical en nuestra vida. David. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por este día, gracias por el inmenso honor de poder hablar tu palabra, Señor, de poder exponerla a pesar de que somos pecadores, imperfectos, llenos de problemas, Señor. Tú nos llamas para este ministerio, Señor. Bendice a los alfas, Señor, que ellos levantan esta señal. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendice a cada persona que escuchará estas palabras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.